Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C841. El tiempo parecía detenerse. Los cultivadores presentes lucharon con sus conflictos internos. Después de un largo silencio, Essengau fue el primero en tomar una decisión. Dijo con voz profunda: estoy dispuesto a intentarlo. Después de todo, solo soy un guardián de una isla menor. Si abandono mi puesto, no hay nada de qué arrepentirme. Un resplandor perdido hacía mucho tiempo apareció en los ojos de Essengau. Ahora que cuento con el apoyo de la Asociación de Ayuda Mutua, he tenido acceso a una técnica de cultivo del alma naciente con antelación. Llegar a la etapa Golden Core está a nuestro alcance, y alcanzar Nascent Soul será igual de fácil. Si puedo ingresar a la prefectura central de la Alianza de los 10.000 Inmortales como cultivador del núcleo dorado, mis perspectivas de futuro serán muy diferentes a las de quedarme en la región del mar de Konyun. Quizás estaba tratando de convencerse a sí mismo, o tal vez estaba tratando de persuadir a los demás. El tono de Essengau era firme y lleno de persuasión. Con alguien a la cabeza, 3 cultivadores más tomaron la misma decisión. Pero eso fue todo. La mayoría de los cultivadores carecieron del coraje y la confianza para abandonar sus actuales posiciones estables y desafiarse a sí mismos una vez más. Después de todo, aunque tuvieron acceso a preguntas filtradas del examen, la hoja de jade proporcionada por Hisaoli contenía una cantidad abrumadora de contenido. Todavía no estaba claro si podrían memorizarlo todo. Había una gran diferencia entre la memorización mecánica y el verdadero dominio. A medida que se acercaba rápidamente el gran examen, simplemente no había tiempo suficiente para una preparación completa. Para decirlo sin rodeos, la probabilidad de éxito era demasiado baja. Sin embargo, de las 11 personas presentes, 4 estaban dispuestas a correr el riesgo. Esta proporción superó ligeramente las expectativas de Hisaoli. Se rió de buena gana, miró a los 4 con admiración y aplaudió mientras elogiaba: tengan la seguridad de que nunca se arrepentirán de la decisión de hoy. Antes del gran examen, quédate en la isla y prepárate. Le proporcionaré la asistencia necesaria. Los 4 estaban muy contentos. Mientras tanto, los cultivadores restantes, al ver el comportamiento confiado de Hisaoli, no pudieron evitar sentir un matiz de arrepentimiento. Sintiendo su vacilación, Hisaoli los tranquilizó. El mar de Konyun todavía necesita gente que lo vigile. Elegir quedarse y desarrollarse aquí no está mal. Solo entonces los demás se sintieron a gusto. Prefectura de Tianling. Li Fen y sus 2 compañeros ya habían regresado a las cercanías de la entrada a la gran cueva cielo de los 5 elementos. El terremoto en la prefectura de Qilin llamó la atención de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En el camino evitaron llamar la atención. El proceso de reubicación del pasaje de los 5 elementos Gran Cueva Cielo se llevó a cabo en completo secreto. Después de todo, los cultivadores de Dao Integration ya estaban en la cima de la jerarquía de cultivo normal. Con Lin Ling y Tianyan trabajando juntos, junto con Li Fan, un experto en formaciones, fue sencillo evadir la detección por parte de los cultivadores de la prefectura de Tianling. Simplemente estamos desplazando la entrada del pasadizo, trasladándolo al reino Spirit Wood. En realidad no estamos cambiando la ubicación de la cueva cielo. Estrictamente hablando, esto es algo arriesgado. Si nos descubren, el propio reino Spirit Wood podría quedar expuesto. Sin embargo, una vez que devore por completo la gran cueva cielo de los 5 elementos, este riesgo desaparecerá naturalmente. Los registros espaciales de la prefectura de Tianling ya habían sido completamente documentados. Ahora, solo una persona necesitaba regresar al reino Spirit Wood. Una vez dentro, completarían la conexión del pasillo. Enviar a Lin Ling a este viaje no tomaría mucho tiempo. Sin embargo, Li Fen lanzó una mirada involuntaria a Lin Ling. Desde que pusieron un pie en la prefectura de Tianling, ella parecía inquieta y su expresión desenfocada. Lin Ling, ¿qué pasa? ¿Por qué siento como si tu corazón estuviera agitado?
Li Fan transmitió la pregunta mediante transmisión de voz. Maestro. El tono de Lin Ling tenía un rastro de pánico. Después de dudar por un momento, explicó cuidadosamente. Parece haber una presencia siniestra aquí. Se siente algo similar al árbol madre que el viejo árbol de venas de la tierra antigua nos advirtió que evitáramos tanto como fuera posible. Los alumnos de Li Fan de repente se contrajeron al escuchar esto. Ruomu. En un instante, este nombre apareció en su mente. En el ciclo 115, se encontró con una encarnación de Ruomu en la prefectura de Tianlin por pura coincidencia, Daoist Weathering Wood. Ahora que Lin Ling había sentido una vez más la presencia de Ruomu en este lugar, no era sorprendente. Sin embargo, lo que realmente inquietó a Li Fan fue esto. Si Lin Ling podía sentir a Ruomu, ¿eso significaba que Ruomu también podía percibir la existencia de Lin Ling? Una sensación escalofriante recorrió su corazón. Li Fan ordenó inmediatamente a Tianyan que escoltara a Lin Ling fuera de la prefectura de Tianlin lo más rápido posible. Una vez que fuera enviada de regreso sana y salva, Tianyan podría regresar. Tianyan obedeció sin dudarlo. A medida que los dos se marchaban, el miedo que se apoderaba de Li Fan disminuyó gradualmente. Esa sensación de peligro inminente en ese momento no era una ilusión. Lin Ling realmente debe haber caído en la mira de Ruomu. Pero ya sea pura suerte o alguna razón desconocida, Ruomu decidió no actuar. Solo después de recibir la confirmación de Tianyan de que él y Lin Ling habían regresado sanos y salvos al reino de Spirit Wood, Li Fan finalmente respiró aliviado. A sus ojos, la amenaza de Ruomu superaba incluso a la del Doctor Celestial. Después de todo, tanto Ruomu como el Sr. Bai eran los únicos dos seres con los que se había encontrado hasta el momento que podían reprimirlo hasta el punto en que incluso sus técnicas más profundas se volvieron inútiles. Sobrevivir la última vez fue pura suerte. Si hay una próxima vez, no estoy seguro de que el resultado sea el mismo. Frente a una existencia tan antigua y aterradora, es mejor evitarla siempre que sea posible. Mientras Li Fan esperaba el regreso de Tianyan, contempló en silencio. Sin los poderes de las venas terrestres de Lin Ling ayudando a Tianyan, su escape solitario fue mucho más lento. Además, tuvo que evitar ser detectado por los cultivadores que pasaban, lo que redujo aún más su velocidad. Mientras esperaba pacientemente, Li Fan se dio cuenta repentinamente. La fuente del contenido THS es Nobel Fire. Net. Ruomu alberga un odio inmenso hacia los cultivadores. De vez en cuando, los engaña y los captura, utilizándolos como herramientas para producir núcleos dorados. Sin embargo, su encarnación, Daoist Weathering Wood, rara vez se manifiesta en el mundo. Al menos durante el ciclo 115, cuando Simen Yu lo buscó basándose en mi guía, no logró encontrar ningún rastro del mismo. La última vez que Ruomu se reveló se debió al estallido de una gran guerra en la prefectura de Tianlin, donde perecieron innumerables cultivadores. ¿Podría su aparición esta vez estar relacionada también con un número masivo de muertes de cultivadores? La mirada de Li Fan parpadeó de pensamiento. Con el nivel de cultivo de Ruomu, si simplemente quisiera secuestrar cultivadores, no necesitaría manifestar personalmente una encarnación ni desperdiciar palabras convenciéndolos. Desde la perspectiva de Li Fan, Ruomu realmente disfrutó el proceso. Observando cómo los cultivadores poco a poco se perdían en sus palabras. Hasta que, al final, colgaron voluntariamente de sus ramas, convirtiéndose en vasos eternos para cultivar núcleos dorados. Ruomu, cuyo corazón estaba consumido por el odio, debe haber encontrado una alegría incomparable en esos momentos. Quizás esto no sea diferente de cómo los humanos celebramos ocasiones alegres con una bebida. Li Fan especuló en secreto. Ahora que Ruomu ha resurgido, probablemente sea una señal de otra muerte masiva inminente de cultivadores. Incluso si aún no ha sucedido, Ruomu ya debe haber sentido las señales. Justo cuando la mente de Li Fan divagaba, Tianyan finalmente regresó, aunque más tarde de lo esperado. Después de algunos esfuerzos, alteró con éxito la entrada a la gran cueva cielo de los 5 elementos. Solo cuando las fluctuaciones espaciales persistentes en el sitio se disiparon por completo, Li Fan finalmente se fue. Antes de partir, tomó la precaución adicional de lanzar una técnica secreta para sellar cualquier anomalía restante en la zona. Contacto, tos.
mi simulación de longevidad C842. No se podía negarlo, Ruomu, el árbol más antiguo que existe y la antigua fuente de longevidad, estuvo a la altura de su reputación. Sus premoniciones eran sorprendentemente precisas. Mientras Li Fan y Tianyan todavía estaban haciendo su lento regreso al reino Spiritwood, silenciosamente estalló una calamidad destinada a provocar una matanza sin límites. Además, la naturaleza extraña de este desastre superó con creces la imaginación de los cultivadores de todo el mundo. Estado de Keeling. Después de que una investigación exhaustiva confirmara que los efectos del terremoto habían disminuido por completo y no volverían a ocurrir, el equipo de rescate e investigación enviado por el cuartel general de la Alianza Inmortal completó su misión. Con breves garantías dadas, abandonaron la prefectura de Keeling y regresaron a la sede. Entre ellos, incluso el cultivador de Dao Integration que lideraba el equipo desconocía por completo los cambios sutiles y desapercibidos que ocurrían dentro de sus propios cuerpos. Al regresar a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales y presentar un informe detallado, cada uno se dispersó de regreso a sus respectivos dominios. Hasta 7 días después. Tos. Extraño. Tos. ¿Por qué siento que no puedo recuperar el aliento? Li Xinai, un cultivador de transformación del alma del equipo de investigación, estaba en meditación aislada dentro del espejo Tianzuan cuando de repente fue golpeado por una inquietud siniestra, interrumpiendo su proceso de cultivo. Sin atreverse a ser descuidado, inmediatamente escaneó su cuerpo con su sentido divino. Sin embargo, no encontró anomalías aparentes. Tos. La sensación de pavor en su corazón se negó a desvanecerse. Cuanto más intentaba reprimir su tos, peor se volvía. Como si fuera a toser hasta los pulmones. Mirando fijamente la sangre fresca en su palma, la expresión de Li Xinai se retorció de horror. Entonces, como un relámpago, de repente apareció en su mente un nombre, casi olvidado por la gran mayoría de los cultivadores. Todo su cuerpo tembló cuando un miedo indescriptible se apoderó de su corazón. Él. Miasma inmortal mortal. Un escalofrío lo recorrió. Inmediatamente se puso en contacto con los compañeros de equipo que lo habían acompañado en la investigación en la prefectura de Keeling. Como se esperaba. Sin excepción, todos y cada uno de ellos experimentaban algún nivel de malestar físico. Algunos leves, otros graves. En Coastal Green Willow Immortal Sage, la cultivadora de Dao Integration que lidera el equipo, encontró sus pensamientos inestables y le costó mantener la concentración. Esto es malo. Las aterradoras leyendas que rodean al miasma inmortal mortal inundaron la mente de Li Xinai de una sola vez. Por un momento, sus pensamientos se quedaron completamente en blanco. Cuando finalmente recuperó la compostura, compartió sus sospechas con sus compañeros. Como sus síntomas eran los más graves, los demás todavía se mostraban algo escépticos. Especialmente Green Willow Immortal Sage, quien no pudo evitar reprenderlo. ¡Qué absolutamente ridículo! El miasma inmortal mortal fue purificado hace miles de años. Aparte de los mortales, su existencia desapareció del mundo hace mucho tiempo. ¿Cómo podríamos posiblemente? Tos. Un repentino ataque de tos interrumpió sus palabras. El grupo cayó en un silencio mortal. Quédate donde estás. No te muevas. Yo personalmente me dirigiré a la sede. Tos. Green Willow Immortal Sage ya no dudaba de la situación. Sin embargo, su tono se volvió cada vez más grave. Habían pasado miles de años y el conocimiento del miasma inmortal mortal hacía tiempo que se había desvanecido en el mito. ¿Cómo detectarlo? Los síntomas de la infección. Los métodos de purificación. Toda esta información había quedado enterrada por la historia, inaccesible para los cultivadores comunes. Incluso Green Willow Immortal Sage, a pesar de su alto estatus, no sabía casi nada al respecto. Sin embargo, comprendió la gravedad de la situación. En primer lugar, estableció contacto con la sede. Luego, corrió a la sede de la Alianza Inmortal a toda velocidad. El momento en que la luz de teletransportación se desvaneció, fue recibida por docenas de cultivadores vestidos de negro, de pie en formación como marionetas mecánicas, esperando su llegada. Después de una extensa ronda de pruebas,
las sospechas de Lisinai finalmente se confirmaron. Todo el equipo de investigación del estado de Killing, sin excepción, había sido infectado con el miasma inmortal mortal. Conmoción, confusión, terror. El contenido original se puede encontrar en Novo.net. Ante una crisis existencial, la Alianza de los 10.000 Inmortales reaccionó con una velocidad asombrosa. Se creó inmediatamente un grupo de trabajo de emergencia. Los miembros del equipo de investigación fueron reunidos y puestos bajo estricta cuarentena. Luego, se enviaron cultivadores de marionetas para regresar al subsuelo de la prefectura de Killing, realizando una investigación exhaustiva sobre el origen del miasma inmortal mortal. Al mismo tiempo, se declaró el estado de emergencia en tiempos de guerra. Todas las formaciones de teletransportación interestatal fueron cerradas temporalmente. Se sellaron las fronteras de la prefectura, prohibiendo el movimiento de cultivadores. La crisis había comenzado. Se implementaron varias medidas simultáneamente. Hay que decir que, en este sentido, la Alianza de los 10.000 Inmortales realmente estuvo a la altura de su condición de uno de los dos grandes hegemones del reino Xuanhuan. Desafortunadamente, a pesar de la rápida respuesta de la Alianza, todavía era demasiado tarde. Desde el momento en que el equipo de investigación regresó al brote de síntomas, ya habían pasado 7 días completos. A estas alturas, la Alianza de los 10.000 Inmortales ha extendido sus enseñanzas y formaciones a todos los rincones de su territorio. Aunque un gran número de cultivadores, influenciados por Devouring Assassin's White Mist, intentaron minimizar el uso de la teletransportación interestatal, la gran escala del movimiento significó que innumerables cultivadores todavía viajaban con frecuencia entre diferentes estados. 7 días. Ese fue tiempo más que suficiente para que este misterioso brote del miasma inmortal mortal se extendiera a todos los estados dentro de la Alianza. El repentino estado de guerra de la Alianza Inmortal ya había dejado a los cultivadores profundamente inquietos. Muchos creían que había estallado una guerra a gran escala, tomando a la Alianza por sorpresa y obligándola a tomar medidas tan drásticas. El pánico se extendió instantáneamente. Pero pronto, los cultivadores descubrieron que la realidad era mucho peor de lo que habían imaginado. No fue una guerra, fue la sombra de una antigua catástrofe, que descendió una vez más sobre las tierras de Xuanhuan después de miles de años. La investigación preliminar sobre el miasma inmortal mortal en la prefectura de Killing ya había dado resultados. Hace mucho tiempo, el miasma inmortal mortal alguna vez había permeado todos los rincones del mundo. Después de incansables esfuerzos por parte de los cultivadores, se creía que había sido completamente erradicado. Eso era simplemente lo que pensaban los cultivadores. En realidad, dentro de una caverna subterránea en el estado de Killing, el miasma inmortal mortal había perdurado durante milenios sin disiparse. Y con el paso del tiempo, parecía haber sufrido algún tipo de mutación, volviéndose más oculto, más poderoso. Los diversos métodos registrados en la historia, aunque no del todo ineficaces, habían visto reducida drásticamente su eficacia. Habría que desarrollar nuevas estrategias. Pero antes de que eso pudiera suceder, el miasma inmortal mortal mutado ya había dejado al descubierto sus feroces y aterradores colmillos. En el mundo del cultivo actual, la gran mayoría de los cultivadores se concentraban en las ciudades celestiales flotantes de sus respectivas prefecturas. La densidad de población de cultivadores era ahora incluso mayor que la de las sectas inmortales en la antigüedad. Como resultado, la tasa de propagación del miasma inmortal mortal fue asombrosa. Cuando la Alianza de los 10.000 Inmortales emitió su anuncio oficial, el sonido de la tos ya había comenzado a extenderse por todo el país. Al principio, bajo las reconfortantes palabras de las doctrinas de la Alianza Inmortal, los cultivadores se mantuvieron algo optimistas. Pero a medida que más y más cultivadores perecían debido al miasma inmortal mortal, el miedo se volvió inevitable. El miasma no hacía distinciones. Una vez infectados, incluso los verdaderos señores del alma naciente y los verdaderos monarcas de la transformación del alma sufrirían no menos que aquellos en los reinos del establecimiento de la fundación o del núcleo dorado. Sus posibilidades de supervivencia eran igual de escasas. Los cultivadores desesperados intentaron todos los métodos posibles para retrasar la proximidad de la muerte. Sin embargo, ninguno de ellos funcionó. Todo lo que pudieron hacer fue marchitarse en agonía, muriendo en medio de los interminables anuncios oficiales de la Alianza Inmortal.
Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-843. Lloros de luto llenaron la tierra bajo la alianza de los 10.000 inmortales. Lo mismo ocurrió con el mar de Konjun. Afortunadamente, en la isla de Aixuan, los pocos miembros de la Asociación de Ayuda Mutua que habían permanecido estaban recluidos, preparándose para sus exámenes de cultivo. Como resultado, ningún forastero había ido y venido durante este periodo. Por pura suerte, escaparon de esta calamidad. Sin embargo, en ese momento ninguno de ellos tenía el coraje de continuar sus estudios. El clon Hisaoli cerró la formación de teletransportación y activó la formación defensiva de la isla, sellando por completo todo contacto con el mundo exterior. La única forma en que se mantuvieron informados fue monitoreando eventos externos a través del espejo Tianzuan. En verdad, el destino funciona de maneras misteriosas. Afortunadamente, decidí aislarme aquí para prepararme. Su compañero taoísta San Mu y su compañero taoísta San Jing no pudieron aguantar más. Han caído. Los demás miembros de la Asociación de Ayuda Mutua también presentan síntomas graves, dijo Esengao con temor persistente. San Mu y San Jing eran miembros de la Asociación de Ayuda Mutua de Konjun. Entre los 13 cultivadores de ayuda mutua que hay en el mundo, 2 ya habían fallecido. Esto por sí solo fue suficiente para mostrar la aterradora letalidad del miasma inmortal mortal mutado. Y el desastroso estado en el que se encontraba ahora la alianza de los 10.000 inmortales bajo su alboroto. El resto de nuestros compañeros taoístas también están en grave peligro. Ahora apenas pueden hablar correctamente. Aunque todos somos hermanos en la Asociación de Ayuda Mutua, verlos en tal estado me duele. Pero dejarlos entrar está absolutamente fuera de cuestión, dijo Hisaoli con voz profunda. Este miasma inmortal mortal es inquietante y peligroso, y todavía no hemos encontrado un método adecuado para contrarrestarlo. Somos impotentes. Hisaoli hizo una pausa y miró más allá de la isla Aixuan. Su expresión era ilegible. Se dice que el miasma inmortal mortal puede incluso propagarse a través de la energía espiritual. He sellado completamente la conexión de la isla con la energía espiritual externa. Afortunadamente, tenemos una reserva de piedras espirituales en la isla, por lo que deberíamos estar bien a corto plazo. Pero en cuanto al cultivo, eso está fuera de cuestión. Solo podemos luchar para sobrevivir. Hisaoli se volvió hacia los demás con el rostro sombrío. El solo hecho de tener un lugar seguro donde quedarse ya es una gran bendición. Solo tenemos que aguantar hasta que la Alianza Inmortal encuentre una solución, suspiraron todos los cultivadores. ¿Qué es exactamente este miasma inmortal mortal? Se dice que existe entre los mortales, pero es informe, de mal gusto e intangible. ¿Cómo pudo evadir la detección de la Alianza Inmortal y extenderse por todo el mundo en tan poco tiempo? Después de un momento de silencio, Esengao volvió a preguntar, lleno de confusión. En lo profundo de sus ojos, un atisbo de preocupación parpadeó. Nadie presente, incluido Hisaoli, pudo responder. Un pesado silencio cayó sobre ellos. ¿Qué era el miasma inmortal mortal? En ese momento, Li Fan también quería saber la respuesta. 2. ¿Estáis bien los dos? Entrecerró los ojos ante Tianyan y Lin Ling, quienes parecían llenos de energía, y preguntó algo a regañadientes. Hermano mayor, por favor diga menos y descanse un poco, aconsejó Tianyan con preocupación. Estoy bien, tos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Li Fan sufrió un violento ataque de tos. Sentía como si sus órganos internos se estuvieran rompiendo y derramando a la vez. Aunque parecía estar gravemente enfermo, no había rastro de pánico en su corazón. En cambio, mantuvo la calma y percibió cuidadosamente los cambios que ocurrían dentro de su cuerpo. Al ver esto, Tianyan no pudo evitar sentir una inmensa admiración. Los síntomas de San Tianzi parecen más leves que los míos, pero aún así lo está pasando mal. Escaneando su cuerpo con su sentido divino, Li Fan buscó por todas partes pero no encontró rastro del culpable, el miasma inmortal mortal. Decididamente abandonó la búsqueda y en su lugar reflexionó profundamente. No tiene forma física. Sin embargo, los mortales, los cultivadores e incluso la energía espiritual sirven como sus portadores. Incluso después de 1000 años, todavía podría mutar.
¿Es este miasma inmortal mortal realmente un fenómeno que desafía el orden natural? Un rastro de duda apareció en la mente de Li Fan. Después de un breve momento de contemplación, sacó el talismán de comunicación que había reservado para el maestro Jin y estableció contacto. Poco tiempo después, sonó la voz del maestro Jin. Compañero taoísta Li Fan, ¿estás aquí por el miasma inmortal mortal? Tos. Daoist Jin, ¿en realidad estás bien? Li Fan miró a la otra parte, que parecía llena de vigor, y no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Jaja, no soy como todos ustedes. Quizás sea porque he estado expuesto al miasma inmortal mortal durante años, solo me sentí mal durante un día o dos antes de recuperarme lleno de energía, dijo el maestro Jin con una sonrisa. Al escuchar esto, los ojos de Li Fan parpadearon. Compañero taoísta, realmente tienes buena suerte. Yo, en cambio, me debilito cada día más. Temo no poder escapar de esta calamidad. Compañero taoísta, no te asustes. Descansa bien y te recuperarás con el tiempo. El maestro Jin respondió con indiferencia. Has estado infectado durante bastante tiempo y, como todavía puedes hablar normalmente, significa que la situación no es demasiado grave. Aquellos que realmente estén en peligro se encontrarán al borde de la muerte dentro de 3 a 5 días. El maestro Jin lo explicó con su visión profesional. Entonces tomaré en serio tus auspiciosas palabras. Li Fan asintió. Después de otro ataque de tos, Li Fan se estabilizó y preguntó nuevamente, compañero taoísta Jin, en términos de investigación sobre el miasma inmortal mortal, es probable que haya pocos en este mundo que te superen. ¿Qué es exactamente este miasma? ¿Cómo ha perdurado durante miles de años y ha permanecido tan aterrador? El maestro Jin guardó silencio por un momento antes de hablar en voz baja. El miasma inmortal mortal es quizás el producto de cultivadores que van en contra del orden natural. Incluso los simples mortales pueden matar a los inmortales. No tiene en cuenta tanto la fuerza como la debilidad. Li Fan estaba desconcertado. Si ese es el caso, ¿qué pasa con el miasma inmortal mortal mutado? Si ya desafía el orden natural, ¿cómo podría cambiar aún más? El maestro Jin meneó la cabeza. Solo ha cambiado su forma externa. ¿El principio que desafía, ha cambiado eso alguna vez? Quizás sea porque la proporción entre cultivadores y mortales es incluso mayor que en la antigüedad. Por eso el poder destructivo del miasma inmortal mortal es mucho más fuerte que antes. Li Fan reflexionó sobre las implicaciones de las palabras del maestro Jin. Entonces, de repente, un pensamiento surgió en su mente. Daoist Jin, según tu explicación, el miasma inmortal mortal fue creado para proteger a los mortales y erradicar a los cultivadores. La mayoría de los niveles de actualización se publican en noble-fire.net. Dado que ha reaparecido e incluso mutado, ¿no significa eso que el soberano celestial inmortal de la longevidad, que desafió este principio, todavía existe en este mundo? ¿Por qué nunca hemos oído el nombre de este soberano celestial? Después de un breve silencio, el maestro Jin dudó antes de responder. Respecto a esto, ya tengo algunas ideas. Pero no puedo confirmarlos todavía. Sin embargo, estoy seguro, si podemos descubrir la identidad de este soberano celestial, entonces no estaremos lejos de desentrañar completamente el misterio del miasma inmortal mortal. Su voz parecía desviarse, como si llevara algunas emociones ocultas. Li Fan entrecerró ligeramente los ojos. Pero no insistió más en el asunto. Después de un momento, cambió la conversación y pidió la opinión del maestro Jin sobre la propagación proyectada del miasma inmortal mortal. Amigo taoísta, no hay necesidad de preocuparse. La Alianza de los 10.000 Inmortales tiene cierta experiencia en el manejo del miasma inmortal mortal. En la actualidad, solo parecemos pasivos porque aún no hemos encontrado una manera de suprimir el miasma mutado. Pero esa solución debería llegar pronto. Mientras lo manejemos adecuadamente, el resultado de este miasma inmortal mortal será el mismo que hace miles de años, desaparecerá una vez más. Solo permanecerá latente dentro de los cuerpos mortales, sirviendo como elemento disuasorio. El tono del maestro Jin tenía un toque de algo indescriptible. En sus palabras parecía haber emociones ocultas. Li Fan, por otro lado,
parecía perdido en sus pensamientos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C844. En realidad tengo una premonición. Incluso si nosotros, los cultivadores, no hacemos nada, este miasma inmortal mortal nunca acabará con los cultivadores por completo. Como máximo, reducirá el número total de cultivadores a un cierto nivel. Es a la vez despiadado y misericordioso al mismo tiempo. Después de un largo silencio, el maestro Jin concluyó la comunicación con estas palabras. Tos. Después de reflexionar un poco, Li Fan preguntó más sobre la difícil situación de los mortales bajo el brote del miasma inmortal mortal mutado. Quizás fue porque los mortales todavía llevaban rastros del miasma dentro de sus cuerpos. Para los cultivadores, esta fue una calamidad aterradora, pero para los mortales, su impacto fue mínimo. Era incluso menos dañina que una gripe común. Afortunadamente, estos mortales ahora están bajo el gobierno de la Alianza Inmortal. De lo contrario, quién sabe si seríamos testigos de una repetición de los tiempos antiguos, cuando los cultivadores, ante la muerte inminente y la desesperación, se lanzaban a masacrar mortales. Me pregunto cómo planea la Alianza Inmortal manejar estas consecuencias. Este miasma inmortal mortal mutado será absorbido una vez más por los cuerpos de los mortales, negándose a disiparse. ¿Habrá otra gran migración? Los pensamientos surgieron en la mente de Li Fan. Aunque su cuerpo sufría, su agudo pensamiento no se vio afectado. Parece que para los mortales, este miasma inmortal mortal actúa como un talismán protector. Sin embargo, si uno insiste en seguir el camino de la inmortalidad, pisando el Dao, entonces debe abandonar este talismán protector. Por lo tanto, los inmortales y los mortales son fundamentalmente incompatibles. En el actual reino Xuanwang, todavía solo existían dos métodos convencionales para expulsar el miasma del cuerpo. El estanque espiritual de purificación, inventado por el soberano celestial de las extremidades orientales. El mantra del corazón tranquilo de Xuanwang. Sin embargo, ambos métodos solo funcionaron para los mortales nacidos con el miasma. Para los cultivadores que se infectaron más tarde en su vida, fueron ineficaces. Aunque comparten el mismo nombre, el miasma inmortal mortal se manifiesta de diferentes formas. Li Fan frunció ligeramente el ceño y, después de un momento, dejó de pensar más. Olvídalo. Los asuntos profesionales deben dejarse en manos de los profesionales. Con este nuevo brote del miasma inmortal mortal, la investigación del maestro Jin seguramente también avanzará. Quizás el misterio del miasma se desentrañe incluso antes de lo esperado. Sin prisas. Solo esperaré. Con las regiones confinadas y los cultivadores viviendo con miedo constante, todo se había paralizado. Li Fan aprovechó este tiempo para centrarse en el cultivo. Su objetivo era absorber la gran cueva cielo de los 5 elementos y volver a entrar en la etapa del alma naciente. Incluso sin depender del cultivo de retroalimentación del arte inmortal sentado, ahora era mucho más rápido que antes debido a su experiencia previa en cultivo. Con abundancia de recursos, su progreso fue constante. Aunque no a la velocidad de 1000 millas en un solo día, mejoraba día a día. Ya estaba cerca de alcanzar la etapa perfeccionada del Golden Core. Ver a Li Fan cultivando persistentemente a pesar de su enfermedad conmovió profundamente a Lin Ling, Tianyan y San Tianzi del reino Spirit World. Estaban llenos de vergüenza. Motivados por su ejemplo, redujeron su tiempo libre y se esforzaron por trabajar más duro. Pasó el tiempo y 6 meses después del brote del mutado miasma inmortal mortal, finalmente llegó un gran avance. La Alianza Inmortal desarrolló un elixir especial. Los cultivadores que lo consumieron experimentaron una reducción significativa de sus síntomas. Para aquellos que aún no habían sido infectados, tomarlo con antelación no les otorgaba inmunidad completa, pero reducía en gran medida la probabilidad de morir a causa de la enfermedad. Era nada menos que una medicina divina. Sorprendentemente, la alianza de los 10.000 inmortales fue inusualmente generosa esta vez. No solo todos los cultivadores de la alianza recibieron el elixir de forma gratuita. Incluso los cultivadores deshonestos que no estaban afiliados a la alianza recibieron el mismo beneficio. Durante un tiempo, los cultivadores de todo el reino se llenaron de gratitud y elogiaron a la alianza inmortal por su benevolencia.
Muchos cultivadores que anteriormente tenían prejuicios contra la alianza de los 10.000 inmortales decidieron unirse a ella en el acto después de recibir tratamiento. Con el elixir de efecto especial, los cultivadores se recuperaron gradualmente. La Alianza Inmortal también envió cultivadores para purificar el mundo una vez más, dispersando el miasma inmortal mortal que impregnaba la tierra. En ese momento, Li Fan, que ya se había recuperado por completo, entrecerró los ojos mientras miraba el llamado elixir de efectos especiales en su mano. Ya había consumido una pastilla antes. Además de experimentar síntomas leves de reinfección por el miasma inmortal mortal, también sintió una sensación embriagadora, como si su alma estuviera empapada en un manantial cálido. Esto es la píldora de la ascensión Heart Desires. La expresión de Li Fan se volvió extraña. En su vida número 115, una vez tomó esta misma píldora, que había sido prohibida por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Aunque esta versión se debilitó significativamente, la experiencia de consumirla fue casi idéntica a la de la píldora de ascensión Heart Desires. Como maestro de la secta del Rey de la Medicina, aunque Li Fan no era un experto en farmacología, aún podía discernir el mecanismo de este elixir de efecto especial. Aceleró el brote del miasma inmortal mortal dentro del cuerpo de un cultivador mientras utilizaba un fuerte efecto eufórico para suprimir el dolor causado por la infección. No es de extrañar que la Alianza Inmortal tenga una regla según la cual cada cultivador solo puede tomar una pastilla como máximo. Si alguien tomara demasiados, quién sabe qué podría pasar. Analizando cuidadosamente sus propios pensamientos, Li Fan volvió a mirar la pastilla en su mano. Confirmó que no tenía una necesidad imperiosa de tomar otro. Uno solo no debería ser un problema. Li Fan asintió levemente. SS Novela Fire. Net. Parece que el número de muertes de cultivadores ha sido bastante alto. La Alianza de los 10.000 Inmortales claramente está recurriendo a medidas de emergencia, obligada a sacar esto a la luz. Sin embargo, si logra estabilizar la situación por ahora, podría considerarse un remedio efectivo. Triturando el elixir de efecto especial hasta convertirlo en polvo, Li Fan cerró los ojos y su sentido espiritual envolvió la vasta gran cueva cielo de los 5 elementos que se encontraba debajo. Después de 6 meses de arduo cultivo, ahora estaba infinitamente cerca de lograr un núcleo dorado perfecto. Estaba a solo un paso de abrir el camino para devorar una cueva cielo. Además, tuvo una fuerte premonición. Esta vez todavía no habría calamidad celestial. Todo lo que necesitaba hacer era esperar. La gran cueva cielo de los 5 elementos es vasta, tomará al menos 2 o 3 años. En cuanto a los asuntos de la Federación de Todos los Mundos, Tianyan y Linlin pueden manejarlos, por lo que las operaciones no se detendrán. Con estos pensamientos en mente, Li Fan recorrió cada centímetro de la cueva cielo de los 5 elementos, mapeando perfectamente todo su paisaje en su mente. Un año después del brote del miasma inmortal mortal mutado. Los cultivadores ya se habían acostumbrado a su presencia. Después de todo, casi todos los cultivadores habían sido infectados al menos una vez. Aquellos que no pudieron soportarlo ya habían regresado al Dao. Los supervivientes habían desarrollado suficiente inmunidad. Aunque todavía se producían reinfecciones ocasionales, eran raras. Ya no representaban una amenaza significativa para la situación general. Además, el segundo lote de elixires de efectos especiales de la Alianza de los 10.000 Inmortales se desarrolló y distribuyó con éxito a los cultivadores. La sombra del miasma inmortal mortal se estaba disipando gradualmente. Mar de Konyun, isla de Aixuan. Esto parece que fue hace una vida. La isla, que había estado aislada durante un año, finalmente fue reabierta. Después de tomar 2 rondas del elixir de efectos especiales, los efectos del miasma inmortal mortal se desvanecieron en solo medio día. Respirando la nueva energía espiritual, Essengao y los demás no pudieron evitar suspirar de emoción. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C845 capítulo 845. Mi simulación de longevidad. El tiempo de preparación original era de solo 6 meses. Pero ahora, debido a la influencia del miasma inmortal mortal, el examen de ingreso se ha visto obligado a posponerse indefinidamente. Nadie sabe cuándo se realizará, pero ya estoy ansioso por hacer la prueba. TOS. El Sengao se aclaró ligeramente la garganta,
pero su rostro estaba lleno de confianza inquebrantable. Convertir la desgracia en una bendición, en verdad. Los demás suspiraron de acuerdo. Aunque hemos tomado 2 rondas de medicina especial, aún así no hay que subestimar el miasma inmortal mortal, les recordó solemnemente Hisaoli. Recientemente ocurrió un incidente bastante impactante. En el mar de Konyun, un cultivador llamado Wen Yue, creyéndose inmune al miasma después de haber sido infectado una vez, quería probar si el miasma inmortal mortal que reside en los mortales todavía lo afectaría. Frente a muchos cultivadores, infundió a su propio cuerpo la sangre de un mortal. Como resultado, murió instantáneamente, reducido a un montón de huesos. La escena fue realmente horrible, suspiró Hisaoli. El Sengao y los demás quedaron estupefactos. ¿Hay realmente gente tan tonta como para jugar con sus propias vidas? Entonces, de repente se dieron cuenta. Entonces, ¿nuestra supuesta inmunidad al miasma inmortal mortal no es más que una ilusión? Hisaoli asintió levemente. La Alianza Inmortal ya ha emitido un comunicado oficial explicando este asunto. La existencia del miasma inmortal mortal es una ley del cielo y de la tierra. Uno puede adaptarse a su presencia, pero nunca desaparecerá realmente. Entonces, al final, ¿nada ha cambiado? ¿Solo perdimos un gran número de cultivadores por nada? El Sengao murmuró, sintiendo una sensación de impotencia. Pei Tuo apretó los dientes enojado. Maldita sea. Si alguna vez llego al reino de la integración Dao, desafiaré esta ley. Hermano Pei, qué gran ambición. El grupo estaba lleno de emoción. Después de un rato, Hisaoli levantó la mano para interrumpir la discusión. Está bien desahogarse un poco. Pero al final, lo único que podemos hacer es aguantar y sobrevivir. De hecho, este brote repentino del miasma inmortal mortal mutado podría no ser del todo malo para nosotros que hemos sobrevivido, dijo Hisaoli en voz baja. Oh. ¿Qué quieres decir? Los demás inmediatamente centraron su atención en él. ¿Saben todos cuántos cultivadores del sistema se perdieron solo en el mar de Konyun durante esta catástrofe? Hisaoli preguntó con una sonrisa misteriosa. Al ver el repentino brillo en sus ojos, les transmitió un número mediante transmisión de voz. ¿Más de 500? El grupo jadeó en estado de shock. Exactamente. Si este es el caso en el mar de Konyun, entonces uno solo puede imaginarse cuán grave es la situación en todo el mundo. Los puestos que dejaron vacantes los cultivadores caídos, son oportunidades para nosotros, los sobrevivientes, dijo Hisaoli con significado. Si bien la mayoría de los cultivadores aún lamentan el desastre provocado por el miasma inmortal mortal, quienes tienen visión de futuro ya han comenzado a actuar en la sombra. Sus palabras provocaron que todo el grupo se emocionara. Amigo daoísta Ji, ¿deberíamos entonces seguir participando en el examen de ingreso? Sí, nos hemos preparado a fondo, pero la competencia seguramente será aún más feroz esta vez. El grupo se miró con expresiones inciertas. Hisaoli habló con voz firme, si no sucede nada inesperado, este examen de ingreso probablemente será de mayor escala que nunca, no solo en términos de la cantidad de cultivadores reclutados sino también en la calidad de los puestos ofrecidos. Posiciones que antes requerían décadas de entrenamiento para obtenerlas ahora pueden entregarse directamente a los máximos goleadores. Así que, en mi opinión, vale la pena correr el riesgo y competir en el examen. Esta podría ser la oportunidad de saltar la puerta del dragón y cambiar nuestros destinos. El fuego en sus ojos ardía aún más brillante, especialmente en los de Sengao. Además de las posiciones dentro del sistema, es probable que también se hagan más accesibles recursos valiosos como técnicas de cultivo y viviendas en cuevas. En resumen, la principal prioridad de la Alianza Inmortal en este momento es restaurar su fuerza a los niveles previos a la catástrofe a cualquier costo, agregó Hisaoli. Daoist Ji, ¿estás diciendo que la Alianza Inmortal está preocupada de que la Asociación de los 5 Ancianos se aproveche de este periodo de debilidad? Alguien preguntó. Aún así, es extraño. Cuando la Alianza Inmortal estaba en su punto más débil, la Asociación de los 5 Ancianos no lanzó ningún ataque. ¿De qué hay que confundirse? Si sufriéramos un brote del miasma en Moro Moro, ¿crees que habrían salido ilesos?
Apuesto a que la Asociación de los 5 Ancianos también sufrió grandes pérdidas. Ahora, es simplemente una carrera para ver quién puede recuperarse más rápido, quien lo haga obtendrá la ventaja en la lucha en curso. De todos modos, esta es sin duda una oportunidad única en la vida para nosotros, los cultivadores comunes. Al escuchar en silencio las discusiones que lo rodeaban, Hisaoli no ofreció ninguna explicación. De hecho, anteriormente había enviado a Lin Lin a ponerse en contacto con la Asociación de los 5 Ancianos. Mientras utilizaba el banco de preguntas del examen de ingreso oficial de la Alianza Inmortal para obtener ganancias significativas, también había investigado en secreto la situación de la Asociación de los 5 Ancianos en medio del brote del miasma inmortal mortal. En comparación con la Alianza de los 10.000 Inmortales en el lugar del brote, sus pérdidas fueron significativamente menores. Debido al ligero retraso en la propagación del miasma inmortal mortal, cuando llegó al territorio de la Asociación de los 5 Ancianos, ya habían recibido noticias de su brote dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Tomaron precauciones de antemano. Además, la Asociación de los 5 Ancianos está gobernada por 5 figuras veneradas. Se emitieron una serie de órdenes y todos los cultivadores permanecieron obedientemente dentro de sus hogares, lo que frenó en gran medida la propagación del miasma inmortal mortal. El aspecto más crítico fue cómo manejar el miasma en Moro Moro. En realidad, la Asociación de los 5 Ancianos tenía registros mucho más detallados sobre el asunto que la Alianza de los 10.000 Inmortales. Después de todo, en la antigua era del cultivo, fueron precisamente las sectas de cultivo las que se enfrentaron frontalmente al miasma inmortal mortal. Las medidas específicas adoptadas no fueron reveladas. Sin embargo, es cierto que la Asociación de los 5 Ancianos no sufrió pérdidas importantes en esta catástrofe. El único punto de confusión por su parte fue que el soberano celestial había emitido personalmente un edicto, rechazando el plan de aprovechar el caos y lanzar un ataque contra la Alianza de los 10.000 Inmortales. El mandato del soberano celestial era absoluto. Solo pudieron seguir reuniendo fuerzas, preparándose para asestar un golpe fatal a la Alianza de los 10.000 Inmortales. En el reino de las bestias, Lin Lin y Tianyan no desataron todo su poder. En lugar de eso, redujeron su fuerza al reino de la transformación del alma, participando en la batalla contra la marea interminable de Beskin. Naturalmente, esta fue la orden de Li Fan. Además de recolectar núcleos de bestias como materia prima para la conversión de energía de la Torre del Espíritu Inmortal, el objetivo más importante era que Lin Lin y Tianyan moderaran sus habilidades de combate reales a través de la batalla. Tianyan estaba bien. Sin embargo, en su pelea anterior con Engstone, Len Len, siendo un espíritu arbóreo recién nacido, casi no tenía conciencia de combate. Confiaba enteramente en su instinto para ejecutar sus ataques, lo cual no era propio de alguien en la etapa de integración de Dao. Así, Li Fan le ordenó a Tianyan que la guiara, utilizando este raro periodo de estabilidad en el reino de las bestias para entrenar. Nadie sabía cuántos animales bestiales habían sido asesinados ya. Bañado de sangre interminable, el rostro otrora joven e inocente de Lin Lin había comenzado a llevar rastros de intenciones de asesinato. Sus técnicas de combate se volvieron más fluidas e incluso ocasionalmente aparecían imágenes en su mente, guiándola naturalmente sobre cómo luchar de manera más eficiente. Su fuerza de combate real creció a un ritmo asombroso. Miraron hacia la torre lejana. Mientras alcanzaran su punto máximo, las órdenes de Li Fan se cumplirían. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C846 capítulo 846. Las bestias exóticas del reino de las bestias gradualmente sintieron que algo andaba mal. Aunque los dos intrusos solo revelaron el cultivo de la transformación del alma, se mantuvieron firmes como una roca inquebrantable contra las interminables olas de bestias. De hecho, se hicieron más fuertes cuanto más luchaban. Una serie de tristes rugidos de bestias resonaron en todo el reino de las bestias. En el cielo, los vientos y las nubes cambiaron drásticamente. Sobre la torre negra central tomó forma un enorme vórtice. Dentro del vórtice se podía ver la tenue imagen de un misterioso pájaro negro. Por primera vez, las expresiones de Tianyan y Lin Lin se volvieron solemnes. Pero eso fue todo. Al igual que en la vida anterior, cuando el Elder Liu de la secta del Rey de la Medicina arrasó este reino. Aunque la sombra remanente de Xiaowei fue convocada,
invocando la voluntad del reino de las bestias para contraatacar. Ante el trabajo conjunto de dos cultivadores de Dark Integration, aún así fue rápidamente suprimido. Siguiendo las instrucciones de Lifan, mataron a las bestias exóticas más poderosas y extrajeron sus núcleos de bestia. Luego, designaron un área para reunir y confinar las especies de bestias restantes. Después ambos pasaron a su siguiente tarea. De manera similar, transfirieron la entrada al reino de las bestias al reino de Spirit World. Habiendo reubicado previamente la entrada de la gran cueva cielo de los 5 elementos, esta vez manejaron el proceso sin problemas y completaron la tarea rápidamente. Cuando Oudao-Zi estaba diseñando la sede de la Federación de Todos los Mundos, reservó deliberadamente un terreno. Específicamente para colocar las puertas de enlace que conectan con diferentes mundos. Por el momento, todavía era de pequeña escala. Sin embargo, una vez que más mundos pequeños se conectaran en el futuro, realmente haría honor al nombre de Federación de Todos los Mundos. Por supuesto, la seguridad también era una preocupación crucial. Cuantas más puertas de entrada hubiera, mayor sería el riesgo de posibles infracciones. Oudao-Zi consideró una solución de anidación espacial y planeó separar el área que contiene estas entradas al mundo en espacios anidados desechables y relativamente independientes. Si alguna vez ocurriera una catástrofe, podrían cortar la conexión y sacrificarla para sobrevivir. Sin embargo, esto todavía estaba en la etapa conceptual. Aunque Tianyan había absorbido la piedra de tinta, todavía le llevaría tiempo dominar la capacidad de cortar el espacio a voluntad. Había prioridades que atender. Una vez completada la integración del reino de las bestias y el reino de Spirit World, Tianyan procedió al gran reino de Li, siguiendo las instrucciones de Lifan. En ese momento, la torre del espíritu inmortal dejada por Lifan ya había agotado su suministro de núcleos de bestias. Sin la producción de energía espiritual, el cultivo de los habitantes de Gran Li estaba llegando gradualmente a un callejón sin salida. La exploración del mundo del fuego todavía estaba en sus primeras etapas. Sin otra opción, Suyukin envió una solicitud urgente de ayuda a Lifan a través de un talismán de comunicación. Tianyan no ocultó su presencia. Tan pronto como apareció, la presión de un cultivador de Dao Integration descendió, cubriendo todo el gran reino Li en una oscuridad opresiva, como si espesas nubes de tormenta hubieran envuelto el reino. Las masas desinformadas estaban afligidas por el miedo. Solo Suyukin estaba muy contento. Ante el respetuoso saludo de Suyukin, Tianyan permaneció en silencio. Simplemente restauró el funcionamiento de la Torre del Espíritu Inmortal y luego vinculó el Gran Reino Li con el Reino Spirit World. Cuando el suministro de energía espiritual inmortal se agote nuevamente, podrás aventurarte al reino de las bestias para cazar y reponer los núcleos de bestia necesarios. El reino de las bestias es mucho más peligroso que el Gran Reino Li. Debes esforzarte por mejorar tu cultivo tanto como sea posible. Si necesitas tesoros raros o técnicas de cultivo, puedes solicitarlos en la sede de la Federación. Tianyan habló concisamente. Suyukin asintió repetidamente en señal de acuerdo. De hecho, al principio, Lifan había considerado canalizar directamente la energía espiritual del reino Spirit World hacia el gran reino Li. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, finalmente descartó la idea. Después de todo, los mundos sin energía espiritual eran mayoría. El reino Spirit World podría sustentar un reino, pero ¿qué pasa con 10? 100. Era mucho más práctico utilizar torres espirituales inmortales para transformar gradualmente cada reino. Por supuesto, esto requeriría una cantidad astronómica de núcleos de bestias. Una vez que logró abrirse paso, Lifan planeó llevar a Tianyan en un viaje al imperio. La Federación de Todos los Mundos estaba prosperando y desarrollándose de manera constante. Isla Aixuan. Como Hisa Oli había predicho. Con la publicación del último anuncio de la Alianza Inmortal, está a punto de realizarse un examen de ingresos sin precedentes. En comparación con años anteriores, el número de puestos disponibles se ha más que duplicado. Incluso los beneficios generales para los cultivadores dentro del sistema Immortal Alliance han experimentado un aumento significativo. Innumerables cultivadores se inscribieron con entusiasmo, con la esperanza de cambiar su destino. Sin embargo, a pesar de estar bien preparado y lleno de confianza, Esengao parecía algo inquieto.
Compañero taoísta, ¿tienes algo en mente? Hisaoli preguntó. El Sengao parecía perdido en sus pensamientos, como si no hubiera oído nada en absoluto. Él permaneció completamente inconsciente. Compañero taoísta. Jishaoi frunció el ceño y volvió a gritar. Solo entonces el Sengao salió de allí. Parece que nos estás ocultando algo, compañero taoísta. Hisaoli sonrió. El extraño comportamiento de Sengao había comenzado hace 2 días, después de que hizo un breve viaje a la isla de los 10.000 inmortales. Como todos compartían un secreto común, los cultivadores de la Asociación de Ayuda Mutua inmediatamente sintieron que algo andaba mal al escuchar esto. Todos fijaron sus miradas en Sengao y sus expresiones se volvieron hostiles. Es un malentendido. Un completo malentendido. El Sengao forzó una sonrisa amarga y rápidamente explicó. No es lo que piensas. La razón por la que he estado tan distraído últimamente es... Dudó un momento antes de finalmente suspirar resignado y sacar un libro ilustrado. Su viejo rostro se sonrojó de rojo. El culpable es este. La multitud intercambió miradas desconcertadas. Hisaoli mantuvo una expresión tranquila en la superficie, pero su corazón se hundió. Con un movimiento de su mano, agarró el libro ilustrado y hojeó las primeras páginas. Luego lo cerró abruptamente. ¿De dónde sacaste esto? Hisaoli preguntó gravemente. El libro contenía ilustraciones explícitas sobre One Heart Heavenly Sovereign y sus escapadas íntimas. Aunque no era tan inmersivo como las ilusiones que Li Fan alguna vez había experimentado, el contenido aún tenía su propio atractivo único, suficiente para cautivar la mente de un cultivador. No es de extrañar que Sengao hubiera estado tan aturdido estos últimos días. Lo obtuve de un amigo taoísta mío. Actuó de manera misteriosa, afirmando que era algo valioso. Terminé gastando 500 puntos de contribución en ello. Aunque, tengo que admitirlo, en realidad es bastante bueno. El Sengao murmuró en voz baja. ¿Qué hay exactamente en ese libro? Cuanto más hablaba Sengao, más curiosos se volvían los demás. Hisaoli solo reveló una parte del contenido del libro al grupo. Al principio, los cultivadores se burlándose de Sengao. Compañero taoísta, al menos eres un cultivador del establecimiento de la fundación. ¿Cómo pudiste permitir que algo así afectara tu mente? Pero cuando Sengao reveló la verdadera identidad del protagonista del libro, todos quedaron atónitos. Sus ojos cambiaron instantáneamente mientras miraban el libro ilustrado en las manos de Hisaoli. Jishaoi dejó escapar un resoplido frío, sacándolos de sus ensoñaciones con un comentario severo. Uno con las masas. ¿Uno con el corazón? Si te hundes demasiado en esto, ¿corres el riesgo de ser asimilado? Los rostros de la multitud se pusieron pálidos. El Sengao estaba especialmente conmocionado y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Afortunadamente, aún no has caído demasiado profundo. Compañero taoísta, debes entrar en reclusión inmediatamente y deshacerte de todas las distracciones. Hisaoli ordenó con severidad. En pánico y abrumado, Sengao obedeció instintivamente las instrucciones de Hisaoli. Después de encerrar a Sengao en una cámara aislada para reflexionar, Hisaoli tranquilizó al grupo antes de investigar discretamente. El grado en que el libro ilustrado de la hermana mayor Sao se había extendido dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C847. La situación era incluso peor de lo esperado. No era solo el mar de Konyun. En varias regiones de la alianza de los 10.000 inmortales circulaban en secreto los libros ilustrados de la hermana mayor Sao. Los cultivadores tienen su propio orgullo. Naturalmente, no admitirían abiertamente haber hojeado esos libros en secreto. Sin embargo, el contenido de estos libros ilustrados fue verdaderamente cautivador. Mientras la voluntad de uno no fuera excepcionalmente fuerte, después de verlos, inevitablemente se sentirían abrumados por pensamientos interminables y se inquietarían mentalmente. Incluso buscar otros cultivadores para desahogar sus deseos no pudo disipar la obsesión. Solo querían ver más libros ilustrados sobre la hermana mayor Sao. En este punto, misteriosamente aparecerían en las sombras libros ilustrados aún más explícitos y realistas.
paso a paso, atrajeron a los cultivadores aún más hacia el abismo. El aspecto más crítico fue que el momento fue impecable. De arriba a abajo, toda la alianza de los 10.000 inmortales se centró en el examen de ingreso a gran escala. Nadie se dio cuenta de que, en un rincón desapercibido, algo extremadamente peligroso se estaba extendiendo silenciosamente dentro de la alianza. ¿Ya no puedes esperar para empezar a probar las aguas? ¿Ya se han dado cuenta de que el ancestro inmortal ha abandonado el reino Suanuam? La expresión de Hisaoli era ilegible. Los métodos del soberano celestial inmortal de la longevidad estaban más allá de toda comprensión. Incluso un inmortal de longevidad más débil podría abrumar sin esfuerzo a los cultivadores comunes. Era casi imposible protegerse de ello. Incluso los cultivadores a nivel de integración de Dao todavía caían dentro de esta categoría ordinaria. Por lo tanto, Hisaoli no se sorprendió en absoluto de que Esengao cayera en la trampa. Aunque Esengao pensaba constantemente en su esposa y su hija, después de ver los actos escandalosos de la hermana mayor Sao, su alma quedó completamente atrapada. Había que entenderlo. Aunque Esengao ya no merecía la atención de Li Fan, seguía siendo un cultivador excepcional. Sin poder ni influencia, luchó solo para ascender. Incluso bajo represión, logró convertirse en guardián de una isla e hizo importantes logros en técnicas de formación, lo que le permitió conversar en pie de igualdad con los numerosos maestros de formación del salón de formación. Había innumerables cultivadores más débiles que él. Sin embargo, incluso él sucumbió a los libros ilustrados de la hermana mayor Sao. Uno solo podía imaginar cómo les iría a otros cultivadores. Esto es 100 veces más peligroso que la píldora de ascensión Heart Desires. Y, sin embargo, la alianza de los 10.000 inmortales permitió que se propagara sin que nadie se diera cuenta. Debería advertirles. Hisaoli dudaba. Aunque quería ver a la alianza de los 10.000 inmortales sufrir una derrota aplastante y verse obligado a revelar su última carta de triunfo. Al enfrentarse a los medios del soberano celestial de un corazón, no pudo evitar sentir un rastro de miedo en su corazón. La alianza de los 10.000 inmortales debería tener sus propias contramedidas. No es asunto mío. Después de reflexionar por un momento, Hisaoli finalmente decidió no interferir. En lugar de ello, simplemente instruyó a los cultivadores dentro de la asociación de ayuda mutua. No dejes, bajo ninguna circunstancia, que la curiosidad te lleve a mirar estos libros ilustrados. Al mismo tiempo, les ordenó observar de cerca cualquier cambio sutil en las sombras. Pero pronto, Hisaoli se dio cuenta de que había subestimado las habilidades del soberano celestial de un corazón. Como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. El simple hecho de conocer el peligro no era suficiente para reprimir por completo los pensamientos. Además, después de enterarse de que el tema de estos libros ilustrados no era otro que una potencia de primer nivel del reino Suanuam, un soberano celestial de la Asociación de los 5 Ancianos. Sintieron aún más curiosidad por el contenido del libro. Al mismo tiempo, tenían un toque de suerte y confianza en su propia fuerza de voluntad. Es solo una mirada. No debería ser gran cosa, ¿verdad? Una vez que surgió tal pensamiento, fue imposible borrarlo. En cambio, con el paso del tiempo, su obsesión solo se hizo más fuerte. Sus mentes se volvieron inquietas. Los deseos que no podían satisfacerse comenzaron a expandirse sin límites. Cuando Hisaoli se dio cuenta de que algo andaba mal, 3 miembros de la Asociación de Ayuda Mutua ya habían sucumbido. Incapaces de resistirse, adquirieron en secreto los libros ilustrados y se entregaron a ellos. Sorprendido, Hisaoli no tuvo más opción que encerrarlos en una cámara oscura, supervisándolos mientras purificaban sus mentes. Es realmente imposible protegerse de esto. Al escuchar las voces llenas de resentimiento y maldiciones provenientes de la oscuridad, junto con su comportamiento frenético y trastornado, la expresión de Hisaoli parpadeó. Esta es solo la etapa inicial y corté inmediatamente su influencia. Pero aquellos cultivadores que ya han caído profundamente en ello. Un escalofrío se apoderó del corazón de Hisaoli. Aunque la hermana mayor Sao puede ser algo débil en el combate real, su influencia sobre los cultivadores no es menor que la de cualquier soberano celestial. Para evitar que más miembros de la Asociación de Ayuda Mutua cayeran en esta trampa, Hisaoli los llamó decisivamente a todos. Una vez más,
selló la isla de Aixuan. Todavía falta algo de tiempo para el examen de ingreso. Me niego a creer que la Alianza de los 10.000 Inmortales sea completamente inconsciente de esto. Veamos cómo responden. Tal como Hisaoli esperaba. A medida que más y más cultivadores caían bajo la influencia del libro ilustrado de la hermana mayor Sao, la Alianza de los 10.000 Inmortales finalmente comenzó a tomar nota. Y las medidas que tomaron le proporcionaron a Hisaoli una lección invaluable. No hicieron un gran esfuerzo público para prohibir la circulación del libro ilustrado. De hecho, los funcionarios ni siquiera mencionaron la existencia del libro. En cambio, casi de la noche a la mañana, miles de tomos secretos diferentes comenzaron repentinamente a circular dentro de la Alianza. Todos ellos habían sido previamente prohibidos y se les había prohibido su distribución o comercio. Entre ellos se encontraba incluso este texto está alojado en Nobel-Majofre. Net. Ilustración del ancestro inmortal apoderándose de la suprema escritura verdadera primordial. Con el que Li-Fan se había topado antes. Además de padre devorador, madre consumidora, la historia del bebé demonio sobre cómo olvidar las preocupaciones, las palabras jactanciosas del erudito dividen el diagrama de ilusión del río y muchos otros. Había tanto textos escritos como registros ilustrados. Su contenido era extraño y misterioso, y cada uno era único. Algunos incluso se contradecían directamente entre sí. Pero todos tenían una cosa en común. Todos ellos estaban relacionados con los 5 soberanos celestiales inmortales de longevidad de la Asociación de los 5 Ancianos. Anteriormente, los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales solo sabían que estos 5 soberanos celestiales inmortales de longevidad existían dentro de la Asociación de los 5 Ancianos. Más allá de eso, no sabían nada. Ahora, con tantas revelaciones secretas apareciendo a la vez, naturalmente captaron la atención de todos. Pronto, el contenido de estos libros se convirtió en el tema más candente dentro de la Alianza. No importaba a dónde uno fuera, se podían encontrar cultivadores discutiéndolos. Incluso aquellos que normalmente no prestaban atención a los asuntos mundanos se sintieron atraídos por el fervor del debate generalizado y la curiosidad. Hisaoli también notó que, en estas circunstancias, el atractivo del libro ilustrado de la hermana mayor Sao se había debilitado sin saberlo. Entre los tomos secretos publicados por la Alianza de los 10.000 Inmortales, muchos contenían naturalmente información sobre el soberano celestial de un corazón. No restaron importancia deliberadamente a los aspectos eróticos, más bien, entrelazaron historias emocionantes e inspiradoras de una figura poderosa que surge de la oscuridad para revivir su secta, sin dejar de incorporar mucho contenido estimulante y sangriento. Sin embargo, si bien estos relatos fueron realmente cautivadores, comparados con las ilustraciones difundidas por la Asociación de los 5 Ancianos, les faltó esa tentación fatal. Después de leerlos, la gente no se obsesionaba hasta el punto de perder el apetito y el sueño. Sentirían una oleada de emoción pero luego se olvidarían rápidamente de ello. Hisaoli reflexionó, una vez que se levanta el velo del misterio, el atractivo disminuye en capas. Después de leerlo una vez, verlo de nuevo se vuelve aburrido y poco interesante. Por supuesto, no se dan cuenta de que las versiones del libro ilustrado de la hermana mayor Sao distribuidas por la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos son en realidad dos cosas completamente diferentes. Y, naturalmente, esta atmósfera de debate generalizado actúa en sí misma como otra barrera. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C848. La energía de una persona es limitada. Cuando la atención se centra en una cosa, inevitablemente se reduce la conciencia de todo lo demás. Además, los libros ilustrados de alta calidad imbuidos del verdadero poder de la hermana mayor Sao ya se han ahogado en las innumerables imitaciones crudas producidas en masa por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Como resultado, la influencia de One Heart Heavenly Sovereign se ha minimizado en la mayor medida posible. ¡Qué movimiento tan brillante! He aprendido algo de esto. Hisaoli, que vio todas las tácticas de la Alianza de los 10.000 Inmortales, no pudo evitar suspirar de admiración. Sin embargo, después de un breve momento, frunció ligeramente el ceño. Pero este enfoque solo mitiga el daño. Esto no elimina por completo la influencia de la hermana mayor Sao.
La Alianza de los 10.000 Inmortales debe tener un plan de seguimiento. Como se esperaba, la predicción de Hisaoli fue precisa. Aunque la mayoría de los cultivadores de la Alianza estaban absortos en la controversia fabricada deliberadamente, seguía habiendo un pequeño grupo insatisfecho con los libros de imitación. Buscaron incansablemente las ediciones reales y más exquisitas. Pero lo que no sabían era que cada copia que circulaba en el mercado ya había sido monitoreada en secreto por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Era solo cuestión de tiempo antes de que se lanzara a la red. Cuando estos buscadores, después de mucho esfuerzo, finalmente encontraron vendedores dispuestos a hacer un trato. En el momento en que se completó la transacción, todos fueron capturados de un solo golpe. Detenido bajo el cargo de intentar derrocar a la Alianza Inmortal. Todo esto sucedió tan silenciosamente bajo las olas de acaloradas discusiones que, si Hisaoli no hubiera estado prestando mucha atención a estos cultivadores, tal vez nunca habría notado su repentina desaparición. Desorientación y atrapamiento, dos estrategias combinadas. Después de más de 3 meses, el efecto dominó inicial causado por la prueba de la hermana mayor Sao finalmente fue neutralizado por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Aunque parece que la Alianza ha ganado esta ronda, en realidad ha perdido. Hisaoli negó con la cabeza en secreto. ¿Qué sacrificó la Asociación de los 5 Ancianos por este disturbio? Nada más que algunos libros ilustrados producidos en masa. Pero la Alianza de los 10.000 Inmortales tuvo que invertir inmenso tiempo y esfuerzo solo para suprimir el asunto. Puede que esta vez hayan contenido la situación, pero la Asociación de los 5 Ancianos puede volver a atacar en cualquier momento, a bajo coste. Mientras tanto, la Alianza de los 10.000 Inmortales debe permanecer siempre en alerta máxima. Esta es la ventaja abrumadora del poder de un soberano celestial. El declive de la Alianza de los 10.000 Inmortales se hace cada vez más evidente. Aún así, espero que en el futuro pueda traerme algunas sorpresas. Ningún tema permanece candente para siempre. Con el paso del tiempo, la atención de los cultivadores hacia los libros secretos filtrados disminuyó gradualmente. Lo reemplazó el próximo examen de ingreso a la Alianza Inmortal, que finalmente estaba a punto de comenzar. La razón del nivel de interés sin precedentes en este examen no fue solo su escala masiva, sino también un anuncio explosivo hecho por la Alianza de los 10.000 Inmortales no hace mucho. Para contrarrestar la siempre vigilante Asociación de los 5 Ancianos, la Alianza planeó seleccionar 33 inmortales elegidos a través de este examen. Estos individuos llevarían la esperanza de resistir a la Asociación de los 5 Ancianos. Una vez seleccionados como inmortales elegidos, recibirían apoyo ilimitado de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Todo lo necesario para el cultivo, elixires, técnicas, cuevas cielo, bendiciones de transformación e incluso el espíritu mismo del cielo y la tierra. La Alianza lo proporcionaría todo, gratis. Independientemente de su nivel de cultivo anterior, dentro de 10 años, sin duda alcanzarían el reino de la integración Dao. Para esta selección de inmortales elegidos, no importaban ni los antecedentes familiares ni el talento innato en el cultivo. El único criterio era la capacidad de un individuo. ¿Podrían desempeñar un papel único en la próxima batalla contra la Asociación de los 5 Ancianos? El anuncio puso frenéticos a los cultivadores de la Alianza. Después de todo, la mayoría de los cultivadores se consideraban extraordinarios. Incluso si estaban temporalmente atrapados en un cuello de botella en su cultivo, rara vez se culpaban a sí mismos. Más bien, atribuyeron su estancamiento a factores externos como la falta de técnicas superiores o recursos insuficientes. Si lograra la integración de Dao, ¿no sería mucho más fuerte que aquellos que dependen de la protección familiar para ascender? Por lo menos, no me retiraría paso a paso bajo el asalto de la Asociación de los 5 Ancianos. En el momento en que se escuchó este anuncio, innumerables cultivadores tuvieron el mismo pensamiento presente en sus mentes. Su sangre se calentó y, sin dudarlo, corrieron hacia el lugar de registro del examen. Incluso Hisaoli sintió una tentación momentánea. Pero fue solo por un breve instante. Todo tiene un precio. El costo de ser acelerado por la fuerza hacia la integración de Dao era algo que tal vez no pudiera soportar. Su clon estaba profundamente ligado a los secretos de su yo original, por lo que nunca correría tal riesgo. Sin embargo, pensándolo de otra manera, incluso si quisiera,
Era poco probable que lo eligieran. Bajo el gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales, el número de cultivadores era enorme. Sin embargo, solo se seleccionarían 33 personas. Puede que algunos de ellos no encajen en la definición tradicional de genio, pero sin duda cada uno tendría sus propias ventajas únicas. Lea la versión completa solo en nvlfire.net. Había quienes simplemente habían tenido mala suerte pero no eran más débiles que otros, simplemente les faltaba una oportunidad. Si pudieran aprovechar el momento adecuado, podrían levantarse con el viento y reír orgullosamente sobre los 9 cielos. Hisaoli no tenía ninguna duda de que entre estos 33, algunas figuras desconocidas surgirían en esta selección, brillando intensamente y asombrando a todo el reino de Suanuan. Pero aún tenía dudas persistentes en su corazón. Poner esperanza en estos inmortales elegidos para resistir a la asociación de los 5 ancianos, ¿no implicaba eso que los gobernantes actuales no eran aptos para el liderazgo? ¿Por qué la alianza de los 10.000 inmortales tomaría una decisión tan contradictoria? Sin mencionar a los misteriosos ancestros inmortales, incluso las almas poderosas de genios pasados elegidos a través de generaciones no habían tomado medidas. ¿Podría la alianza de los 10.000 inmortales ser realmente tan incompetente? A menos que, estas 33 llamadas estrellas de la esperanza son solo una tapadera. Tienen otro propósito. La mirada de Hisaoli parpadeó de pensamiento. Bajo la atención de todos, comenzó oficialmente el gran examen de la Alianza Inmortal. Su escala superó con creces la de años anteriores. Con una duración de un mes completo, todos los cultivadores participantes ingresarían al campo de examen a través de los portales espejo Tianzuan de cada región. Hasta que finalizara el examen, los campos de pruebas estarían completamente cerrados y aislados del mundo exterior. Debido a la gran cantidad de cultivadores que participaron, muchas regiones de la Alianza de los 10.000 Inmortales quedaron inquietantemente vacías. Durante un mes entero, las defensas internas de la Alianza fueron débiles. Para evitar un ataque furtivo de la Asociación de los 5 Ancianos, la Alianza Inmortal no solo desplegó tropas pesadas a lo largo de las fronteras para una defensa estricta, pero también lanzó silenciosamente un contraataque. Dentro del reino Spirit Wood, Li Fan, que había detenido temporalmente el proceso de devorar la gran cueva cielo de los 5 elementos, miró el orbe brillante parecido a un diamante que Len Len le entregó con una expresión solemne. Este artículo había sido enviado por la Asociación de 5 Ancianos. Como socio comercial que había comerciado con ellos con éxito varias veces, Li Fan se sorprendió de que esta vez hubieran tomado la iniciativa de buscar ayuda. Se dijo que este orbe brillante había causado problemas considerables a la Asociación de los 5 Ancianos. Y aún no habían encontrado una solución. Desesperados, se acercaron con la esperanza de que la Federación de todos los mundos pudiera tener alguna información al respecto. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C849. Li Fan sostuvo el orbe radiante en su mano y le envió una hebra de sentido espiritual. En el siguiente instante, su visión cambió dramáticamente. Su conexión con su cuerpo original fue cortada. La hebra del sentido espiritual había entrado en un nuevo cuerpo. Al mismo tiempo, una abrumadora avalancha de información surgió en su mente. El cuerpo que poseía pertenecía a un mortal común y corriente. Le llevó varios días, soportando oleadas de fuertes dolores de cabeza, absorber completamente toda la información. La expresión de Li Fan se volvió extraña. Este orbe radiante contenía un espacio-tiempo completamente ficticio. Fue el final de una dinastía, gobernaban funcionarios corruptos y el pueblo vivía en el sufrimiento. Los desastres eran rampantes y los cadáveres cubrían la tierra. La gente común solo anhelaba una comida completa, pero incluso eso era un sueño inalcanzable. Desesperados, se rebelaron. Humo de guerra llenó los cielos de toda la tierra, y el cuerpo que Li Fan poseía pertenecía a un miembro insignificante de uno de esos ejércitos rebeldes. Como estaba aturdido por la absorción de conocimientos, otros pensaron que había enfermado de una extraña enfermedad. Fue enviado al médico del ejército para recibir tratamiento. Este médico, Bai Moxiu, tenía cierta habilidad, simplemente miró a Li Fan y le recetó un remedio calmante. Cuando Li Fan recuperó el sentido común y estaba a punto de irse,
De repente apareció una notificación ante sus ojos. Descubrí un estratega genial, Bai Moxiu. Favorabilidad actual, 1. La expresión de Li Fan se volvió aún más extraña. ¿Qué está intentando lograr aquí la alianza de los 10.000 inmortales? Por ahora, no volvió a dialogar con el médico del ejército Bai Moxiu. En lugar de eso, deambuló por el campamento rebelde. En solo 3 o 4 días, descubrió un general incomparable, 2 antiguas armas divinas y otros innumerables talentos prometedores. Algunos tenían indicaciones vagas de favorabilidad, mientras que otros incluso tenían sugerencias de estrategia, que revelaban sus intereses, personalidad y debilidades en detalle. Esto despertó el interés de Li Fan. Siguiendo las indicaciones, se acercó a ellos, atendiendo a sus preferencias. En poco tiempo pasó de ser un don nadie desconocido en el ejército rebelde a ganar cierto renombre. Poco más de 10 días después, incluso recibió una advertencia de que las tropas gubernamentales lanzarían una incursión nocturna. Sin embargo, decidió no alertar a nadie. En lugar de eso, reunió en secreto a un grupo de seguidores de confianza e hizo preparativos en las sombras. Cuando se produjo el ataque nocturno, el ejército rebelde se derrumbó instantáneamente. Li Fan, sin embargo, guió a sus seguidores y apenas escapó con vida. Como líder que había asegurado su supervivencia, gradualmente estableció su autoridad. Siguiendo otra indicación, dirigió a apenas 100 hombres en un audaz asalto, tomando posesión de una ciudad pequeña y mal defendida donde el ejército local había sido desplegado para reprimir a los bandidos. Ahora tenía un punto de apoyo. Desde esta fortaleza fue anexando paulatinamente las fuerzas vecinas. En solo 5 años, unificó la tierra, derrocó a la dinastía corrupta y ascendió como emperador fundador de una nueva era. En ese momento, la escena que tenía ante sí se hizo añicos capa por capa. Todo se disolvió en la nada. Justo cuando Li Fan estaba contemplando el significado detrás de esta ilusión, el mundo que tenía ante sí cambió una vez más. Surgió otro espacio-tiempo ficticio. Esta vez, era un mundo de cultivo. El cuerpo que poseía pertenecía a un niño mortal, rechazado por la secta Taichu por carecer de raíces espirituales. Desesperado, el niño suplicó, ganándose solo un puesto de discípulo servil. Había esperado toda una vida de dificultades. Pero el destino tenía otros planes. Un día, por pura suerte, se topó con una cuenta de piedra en la montaña trasera de la secta. Esta cuenta de piedra posee los efectos que desafían al cielo de devorar objetos circundantes, regurgitar líquido espiritual y mejorar el talento innato. Con este artefacto milagroso, Li Fan pasó de ser un simple mortal a un cultivador. Paso a paso, avanzó, fundación establecimiento, núcleo dorado, alma naciente. A lo largo de su viaje, obtuvo 3 compañeros Dao incomparablemente hermosos y una antigua bestia divina como montura. Encontró oportunidades legendarias, descubrió las ruinas de un inmortal e incluso obtuvo un artefacto inmortal único en su tipo en el mundo del cultivo. Este capítulo está publicado por Novelfire. Net. Después de un siglo de aventuras, se convirtió en el cultivador más fuerte de su época. Luego, llevando a sus compañeros Dao, rompió el vacío y ascendió. Una vez más, la escena se hizo añicos. Después de regresar del reino ilusorio esta vez, Li Fan sintió vagamente que algo había cambiado en su mentalidad. Sin embargo, antes de tener tiempo de analizarlo, se vio nuevamente arrastrado al ciclo de reencarnación dentro de la ilusión. En el periodo siguiente, Li Fan experimentó otros 97 ciclos de reencarnación. Los encuentros fueron en gran medida los mismos. En su mayor parte, nació en orígenes humildes y luego, inesperadamente, obtuvo una gran oportunidad. Después, se levantaría contra todo pronóstico y finalmente alcanzaría la cima del poder en una clásica historia de triunfo. Cuando finalmente terminaron todos los ciclos de reencarnación, el orbe brillante en su mano se atenuó por completo y desapareció. Aunque las experiencias de estas 99 vidas eran ilusiones, parecían demasiado reales. Eran increíblemente similares a lo que había pasado anteriormente con la hermana mayor Sao, tan realistas que era difícil distinguir la ilusión de la realidad. Después de soportar tantos ciclos de reencarnación, incluso con la fortaleza mental actual de Li Fan, no pudo evitar verse afectado.
Activó lentamente el mantra del corazón inmortal Xuanwang, desvaneciendo gradualmente los recuerdos de estas experiencias. La Alianza de los 10.000 Inmortales realmente ideó un movimiento interesante esta vez. La expresión de Li Fan era difícil de leer. No hace mucho, innumerables de estos brillantes orbes habían llovido como una tormenta torrencial sobre ciertos territorios de la Asociación de los 5 Ancianos. Innumerables cultivadores inmortales, impulsados por la curiosidad, se sintieron atraídos por estos orbes y sus mentes quedaron cautivadas. Y así, fueron sumergidos en 99 ciclos de reencarnación. Cuando finalmente despertaron, aunque sus cuerpos físicos no se vieron afectados, su mentalidad había experimentado una transformación completa. Esa transformación fue. Debido a la influencia del reino ilusorio, muchas de estas personas que alguna vez fueron completamente comunes ahora creían inexplicablemente que eran elegidos del destino. Si fuera simplemente una ilusión, no habría sido gran cosa. Sin embargo, todos llegaron a una conclusión colectiva. Vivían en un mundo transformado por la fuerza contra el orden natural por los 5 soberanos celestiales inmortales de la longevidad. Así, uno tras otro, hicieron grandes juramentos para derrocar el gobierno de la Asociación de los 5 Ancianos. Prometieron liberar a todos los cultivadores de su miserable existencia. Además, después de sufrir el templado de 99 ciclos de reencarnación, estos individuos ya no eran los mismos que antes. No actuaron imprudentemente, sino que optaron por mantener un perfil bajo. Primero cultivarían y se harían más fuertes, luego atacarían con precisión. Aunque no hubo informes detallados, a juzgar por la reacción de la Asociación de los 5 Ancianos, estaba claro que la influencia de estos brillantes orbes se había convertido en un gran dolor de cabeza para ellos. Li Fan reflexionó, además de despertar sutilmente a los cultivadores, esto también parece implantar algún tipo de huella espiritual. ¿Cómo podría un supuesto elegido inclinarse ante los demás? Poder implantar la idea de derrocar a la Asociación de los 5 Ancianos incluso bajo la influencia de los 5 soberanos celestiales. ¡Qué herramienta tan impresionante! Naturalmente, Li Fan no se había visto afectado por estos brillantes orbes. De hecho, incluso si lo hubiera sido, no habría importado mucho. Después de todo, a diferencia de los demás, con la verdad en la mano, él era un auténtico elegido. Li Fan miró el anillo de almacenamiento enviado por la Asociación de los 5 Ancianos, que estaba repleto de miles de estos brillantes orbes. Se acarició la barbilla pensativamente. A juzgar por la gran cantidad, estas cosas deben ser relativamente baratas de producir. De lo contrario, no se habrían distribuido a tan gran escala. Cogió otro orbe y comenzó a examinarlo. Dentro de su mar de conciencia, el disco de disociación emitió un tenue brillo cuando comenzó a descifrar los misterios del orbe. Hay rastros de una matriz de ilusiones. Pero más que eso. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Sintió una presencia familiar. ¿Un corazón inquieto y una mente errante? Después de un breve momento, finalmente encontró una experiencia similar en sus recuerdos pasados. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C850. El fenómeno del corazón inquieto y la mente errante es una existencia que difiere fundamentalmente de las leyes del mundo Xuanwang. 1. Se sospecha que son los restos de una fuerza celestial que quedó atrás cuando el mundo Xuanwang devoró y se fusionó con otros mundos más pequeños. No es de extrañar que aún pueda ejercer su influencia incluso dentro del dominio de la autoridad del soberano celestial inmortal de la longevidad que desafía a la ley. Un poder peculiar en verdad. Li Fan recordó que en su vida número 114, durante la batalla contra Mysterious Nat, la Sociedad Supresora del Cielo una vez creó un arma devastadora conocida como la flecha que representa el cielo. Se desconoce el método exacto de su creación, pero sus materiales se originaron a partir de la aparición cada vez más frecuente de estas fuerzas peculiares. Mysterious Net había suplantado a los cielos y su poder no era diferente del actual Dao celestial del mundo Xuanwang. Dado que la flecha que renderiza el cielo podría dañar a la red misteriosa, era lógico que también pudiera dañar al Dao celestial Xuanwang. Por lo que veo ahora, aunque esta fuerza peculiar es diferente de las leyes del mundo Xuanwang, en última instancia es algo que se puede aprovechar y utilizar, en lugar de ser una existencia completamente ilógica e irrazonable. Li Fan examinó cuidadosamente el brillante orbe que tenía en la mano.
Nunca esperé que la Alianza de los 10.000 Inmortales ya hubiera alcanzado este nivel de investigación sobre esta fuerza peculiar. Parece que si no los hubieran arrinconado, nunca habríamos sabido cuántas cartas de triunfo aún escondían. Pero esto es de esperarse. Li Fan recordó de repente una ocasión en la que estaba en el salón Tianji del mar con Jun, conociendo a Gon Suniquan, donde vio un mapa enorme. Ese mapa parecía marcar la ubicación de varios sucesos extraños dentro de la región del mar de Konjun. La Alianza de los 10.000 Inmortales siempre ha vigilado de cerca estas anomalías. Tiene sentido que ahora puedan utilizarlos a un nivel básico. Las fuerzas del corazón inquieto y la mente errante eran anomalías aterradoras vinculadas al poder espiritual, capaces de transformar directamente a los cultivadores en seres inhumanos. Sigue el S actual en Novelfre. Net. Una vez transformado en un mono del corazón, el sentido espiritual de uno mejoraría. Si se convirtiera en un caballo de intención, nutriría directamente el alma. Cuando consumí el caballo de la intención, experimenté esa ilusión surrealista e hiperreal. Si muriera dentro de esa alucinación, realmente perecería en la realidad. La conciencia tiene el poder de alterar la materia. A juzgar por lo barata y ampliamente que se distribuyen estos brillantes orbes, la Alianza de los 10.000 Inmortales debe haber dominado por completo la aplicación de esta fuerza externa. Li Fan reflexionó durante mucho tiempo pero no encontró medios para contrarrestarlo. Incluso las leyes del reino Xuanhuan estaban más allá de su dominio completo, y mucho menos de una fuerza externa más allá de su reino. Podía comprender plenamente el dolor de cabeza que debía estar experimentando la asociación de los 5 ancianos en este momento. Un sabio dijo una vez. Así, el gobierno del sabio, vacía sus corazones, llena sus vientres, debilita sus ambiciones y fortalece sus huesos, asegurando que el pueblo permanezca sin conocimiento ni deseos. Pero ahora, todos los cultivadores afectados por los orbes brillantes se veían a sí mismos como hijos del destino. Su destructividad potencial superó con creces la de los cultivadores comunes. Antes de transmigrar, Li Fan había leído numerosas novelas en línea. En esas historias, 9 de cada 10 veces, el protagonista era un transmigrador. ¿Por qué? Además de mejorar la inmersión del lector, también alimentó su anticipación. El destino de un transmigrador era fundamentalmente diferente al de los llamados nativos. Habiendo presenciado otro mundo y reconocido su propia naturaleza extraordinaria, nunca podrían vivir como lo hacían los nativos, a la deriva y sin dirección. Estaban destinados a hacerse un nombre. Independientemente del resultado final, siempre habría un intento. Los orbes liberados por la Alianza de los 10.000 Inmortales siguieron el mismo principio. Hicieron creer a los cultivadores infectados que eran extraordinarios, con ambiciones que llegaban al cielo. Además, el templado de 99 ciclos de reencarnación fue, en verdad, una inmensa oportunidad para los cultivadores. Fue más que suficiente para permitir que algunos de ellos pasaran de ser simples serpientes a verdaderos dragones. Es como si miles y miles de transmigradores debilitados hubieran aparecido dentro del territorio de la Asociación de los 5 Ancianos. Y les han lavado el cerebro hasta convertirlos en hostilidad eterna. TSK. Además de eso, la Alianza de los 10.000 Inmortales puede incluso haber implantado valiosas técnicas de cultivo y otros conocimientos útiles del reino Xuanhuan dentro de los deslumbrantes orbes, ilusiones de reencarnación, ayudando a estos, hijos del destino, a ascender rápidamente en poder. Una sonrisa de Schadenfreude apareció en el rostro de Li Fan. Veamos cómo afrontan esto. Lin Ling, si la Asociación de los 5 Ancianos envía otro mensaje preguntando sobre el asunto, simplemente ignóralo por ahora, instruyó Li Fan. Lin Ling asintió, algo comprensivo pero aún incierto. Contraatacar ferozmente significa incitar al caos interno dentro de la Asociación de los 5 Ancianos, dejándolos demasiado preocupados como para interferir con la Alianza de los 10.000 Inmortales. Parece que la Alianza Inmortal realmente le da gran importancia a este gran examen. Li Fan se acarició la barbilla pensando. En medio de una gran anticipación, el gran examen que duró un mes finalmente llegó a su fin. Los cultivadores regresaron del espejo Tianzuan uno tras otro, cada uno experimentando su propia mezcla de alegría y decepción. Isla Aixuan. A juzgar por la expresión de su compañero taoísta,
¿Debes estar rebosante de confianza esta vez? 6 cultivadores de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conyón, que se habían registrado para el gran examen, se reunieron. Inicialmente, solo 4 cultivadores, incluido Essengao, habían planeado participar en el examen. Sin embargo, después de que la Alianza Inmortal anunciara el proceso de selección para los 33 inmortales elegidos, 2 cultivadores más se sintieron conmovidos por la oportunidad y decidieron arriesgarse. Aunque su tiempo de preparación fue mucho más corto que el de Essengao y los demás, sus expresiones sugerían que sus resultados eran bastante prometedores. El estudio intensivo de último momento realmente funciona, dijo emocionado uno de los 2 recién llegados, un cultivador llamado Wei Yisen. El banco de preguntas que proporcionó su compañero taoísta Ji era enorme. Honestamente, ni siquiera pude repasarlo todo, simplemente hojeé y memoricé lo que pude. Pero tuve muchísima suerte. La mayoría de las preguntas del examen terminaron siendo las que había memorizado. En cuanto a las preguntas que no estaban en el banco, creo que también me fue bastante bien. Wei Yisen compartió con entusiasmo su alegría con los demás. El Sengao se acarició la barba y sonrió. Entonces supongo que deberíamos felicitarte de antemano, hermano Wei. Los demás se sumaron, burlándose de él y felicitándolo, siendo evidente su confianza. En ese momento, Hisaoli se aclaró ligeramente la garganta, interrumpiendo la animada atmósfera. Sin embargo, como el brote de miasma inmortal mortal no había pasado mucho tiempo, los cultivadores presentes aún tenían temores persistentes sobre los sonidos de la tos. Antes de que Hisaoli pudiera hablar, las expresiones de todos cambiaron y se giraron para mirarlo con cautela. Al ver sus miradas interrogativas, Hisaoli se quedó sin palabras. Estoy bien, saludó con desdén antes de llegar al punto principal. Una vez que se publiquen los resultados del examen, no podrás evitar el escrutinio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Si descubren que usted tenía conocimiento previo de las preguntas del examen, eso sería un problema grave. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. Sin embargo, sonrió levemente Hisaoli. Nuestra asociación de ayuda mutua posee una técnica secreta llamada mano de Skasharen. Os lo enseñaré a todos en breve. Con esta técnica no tienes por qué preocuparte. El Sengao y los demás estaban muy contentos. Hisaoli le señaló suavemente la frente y pronto todos cerraron los ojos, sumergiéndose en la comprensión y la práctica. Hisaoli aprovechó la oportunidad para observarlos en secreto. El primero en despertar no fue otro que Wei Yisen. En vidas pasadas, cuando se hizo amigo de Essengao, Hisaoli había oído hablar ocasionalmente de este hermano menor excepcionalmente talentoso. Sin embargo, a medida que los horizontes de Li Fan se ampliaron con el tiempo y se encontró con innumerables prodigios, finalmente prestó poca atención a este individuo en particular. El modismo, Snyuan YM, se traduce literalmente como mono de corazón y caballo de intención, errante, describe metafóricamente un estado de inquietud mental y distracción, donde la mente salta de un pensamiento a otro, como un mono, y los deseos deambulan incontrolablemente, como un caballo. Contacto, tos.